Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Hechos a su imagen. Como ustedes ya se dan cuenta, nuevamente me encuentro solo. Lamentablemente mi esposa no puede estar con nosotros el día de hoy debido a algunos inconvenientes de tiempo, de compromiso que le impiden poder estar hoy día con nosotros. Lo mismo pasó en el programa anterior. Pero bueno, seguimos avanzando ya en el programa, seguimos avanzando en estos temas tan importantes que hemos visto, interesantes, acerca del propósito de Dios con el ser humano, con la humanidad. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del creyente en Cristo, porque ya hemos pasado hablando acerca de las consecuencias del pecado, de la naturaleza pecaminosa del hombre, de esa necesidad de un Salvador como fue el programa anterior. Y hoy vamos a hablar del creyente, de la persona que reconoce esa necesidad de salvación, que reconoce a Cristo como su Salvador y que ahora adquiere una nueva naturaleza. ¿Ya? Es una nueva criatura. Por eso es que el programa del día de hoy se trata del creyente en Cristo. Y vamos a seguir la misma temática que utilizamos en el programa anterior, cuando hablamos acerca de Jesucristo en relación a Dios, en relación consigo mismo, con el prójimo, con la creación, con el tiempo. Vamos a hacer eso mismo, pero aplicándolo ahora al creyente. Vamos a aplicar esa estructura al creyente, hablando del creyente en relación a Dios, a su prójimo, etc. Así que le invito a que juntos podamos comenzar el día de hoy nuestro programa haciendo nuestra lectura inicial que se encuentra en Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, que nos dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Este es nuestro versículo inicial. Le invito a que vamos a la primera pausa y ya regresamos. Y hemos vuelto de esta primera pausa y nuestro primer bloque trata de el creyente en relación a Dios. Eso es lo que vamos a conversar un ratito ahora, el creyente en relación a Dios. Cuando hablamos de las consecuencias del pecado, una de las grandes consecuencias o la principal consecuencia es que la relación entre Dios y el ser humano se rompe. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén, ¿cierto? Que esa relación que Dios tenía con Adán y Eva se rompió totalmente. Ya no había esa comunión, ya no había esa intimidad que había antes entre Dios y el ser humano. Y desde ese entonces el hombre vive apartado de Dios. Y otra de las consecuencias o de los efectos del pecado en la humanidad, en la naturaleza humana, es que el pecado hace creer al hombre que no necesita un Salvador. Lo hace creer que no necesita de un medio de salvación. Lo hace creer que su vida está bien tal cual como está. Pero cuando el hombre reconoce la necesidad de salvación, cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado en su vida, lo primero que el Espíritu Santo hace, lo primero que Dios hace es restaurar esa relación. Restaurar esa relación que existía desde un principio, porque Dios nos creó con esa capacidad o nos creó con ese propósito de poder relacionarnos con Él, de poder tener una comunión con Él. Y a través de Jesucristo, cuando el hombre viene a Cristo, acepta a Cristo en su vida como su Salvador, lo reconoce como su Salvador, comienza a restaurar esa relación con Dios. Y eso es muy importante, porque volvemos al propósito inicial. Volvemos a la naturaleza inicial. Por eso es que el texto nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Cristo volvemos a lo que comenzamos cuando comenzamos este programa, ya hace un par de semanas atrás. Volvemos a esa imagen y semejanza. Volvemos a relacionarnos con Dios y a cumplir el propósito inicial con el cual Dios nos creó. En primer lugar, cuando estamos en Cristo, cuando la persona viene a Cristo, está en Cristo, es justificada por Dios. Romanos capítulo 5, quiero leerles Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta relación que nuevamente que comienza a construirse nuevamente, a restaurarse nuevamente, es en base a la justificación,
a esa justicia imputada por Dios a nosotros por medio de Jesucristo. Por gracia, como dice también Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esta justificación, que es parte de los medios de gracia, parte de la gracia, de este don inmerecido de Dios hacia nosotros, esta justificación no depende o no es en base a nuestros méritos, a nuestras obras. Por eso el texto dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo mismo que dice acá, pues por la fe, justificados pues por la fe, y la gracia, este don inmerecido, dice salvos por gracia por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, no por obras. Esta gracia, esta justificación, esta declaración que Dios hace de nosotros en su palabra, de que nosotros en Cristo somos llamados justos, no es por un mérito propio, no es porque nosotros seamos buenas personas, no es porque nosotros nos hayamos ganado ese premio, nos hayamos ganado la gracia de Dios, sino que es por mérito de las obras de Cristo. O sea que Cristo vivió como un justo, Cristo vivió en justicia, Cristo manifestó justicia, Cristo fue justo hasta la muerte, aún así cargando los pecados del mundo, aún siendo inmerecedor de ese castigo, aún así Él en su justicia cargó nuestros pecados y su justicia fue imputada a nosotros. Su forma de vivir. La palabra de Dios nos dice, nos da muchos títulos a nosotros como creyentes, como personas que estamos en Cristo. Y uno de esos es que somos justificados, pero también nos dice que somos santos. Ahora, si usted se pone a pensar, ¿somos realmente santos? Claramente no, pero sí posicionalmente somos santos. Y esa santidad y esa justicia es imputada a nosotros por gracia y misericordia de Dios a través de Jesucristo, porque Él vivió como justo, Él vivió su vida en santidad, en justicia, y esa justicia es imputada a nosotros. Por eso es que cuando Dios nos ve a través del lente de su Hijo, a través del filtro de su Hijo. Cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros solamente, sino que ve a su Hijo en nosotros. Y es por eso que nosotros somos justificados, porque la justicia de Dios ha sido imputada a nosotros. Y eso es un regalo inmerecido. Eso es la gracia de Dios, un don inmerecido. ¿Cuál era la consecuencia de nuestro pecado? La muerte. Ya hemos hablado anteriormente acerca del Antiguo Testamento cuando Dios mandó a Moisés a construir un santuario, el tabernáculo, y les ordenó a los levitas, a los sacerdotes, que tenían que realizar ciertas ceremonias, ciertos cultos, realizar un cierto sistema de sacrificios para recibir ese perdón, esa expiación, para expiar sus pecados, para redimir sus pecados. Si bien la ley no salvaba al hombre, pero sí lo acercaba a Dios. Sí hacía que el hombre viviera consciente de su naturaleza pecaminosa, de la gravedad de su pecado y también de la santidad de Dios. Y Dios instauró aquello para que el hombre no muriera, sino para que se pudiera acercar a Dios, para que pudiera restaurar en parte esa relación con Dios que había perdido allí en el huerto del Edén, porque por iniciativa propia siempre Dios quiso acercarse, o siempre Dios se ha acercado al hombre. Tanto así que Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo. El Verbo se hizo carne, nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de nuestro pecado? ¿Cuál era la consecuencia? Era la muerte. Nosotros debíamos haber muerto por nuestros pecados, pero Dios en su gran amor envió a Jesucristo, y Jesucristo en su gran amor se entregó por nosotros, para que Él muriera por nosotros, para que la ira de Dios se derramara sobre Jesucristo y no sobre nosotros, para que Jesucristo cargara los pecados, para que muriera en un madero como un maldito, como dice la palabra de Dios, para que experimentara la ira de Dios, para que experimentara el abandono de Dios en la cruz. Porque eso Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Cristo tuvo que experimentar lo que a nosotros nos tocaba experimentar por nuestro pecado. Él pagó las consecuencias de nuestros pecados, de nuestra naturaleza pecaminosa.
Pero Él nos imputa sus obras justas. Él nos imputa su vida. La salvación no es por gracia. Perdón, la salvación es por gracia. La salvación no es por obras. Pero sí podríamos decir que la salvación es por obras, pero por las obras de Cristo, que nos hizo justos a cada uno de nosotros. La imputación de la justicia de Dios sobre nosotros por medio de Jesucristo, por medio de sus obras, por sus obras en la cruz, por su vida santa, por su vida justa, nosotros somos llamados justos. Leo de nuevo Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a tener paz, volvemos a reconciliarnos con Dios, volvemos a tener una relación con Dios. Eso es lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y como ya lo he dicho en otros programas, no sé si lo he mencionado, porque también hago algunos estudios bíblicos y hablé hace poquito, estaba tocando el tema del tabernáculo, de los sacrificios y de todos estos conceptos que nos hablan acerca, que están involucrados con la soteriología, con la salvación. Entonces en Cristo nosotros tenemos justificación, en Cristo tenemos expiación de nuestros pecados, en Cristo tenemos redención, Él nos ha comprado a precio de sangre, en Cristo tenemos reconciliación con Dios, en Cristo tenemos también, Él es nuestra sustitución, Él tomó nuestro lugar. Él es nuestra propiciación porque Él con su propia vida pagó el precio del pecado, ¿cierto? Y aplacó la ira de Dios. La ira de Dios fue sobre Él, para que nosotros recibiésemos ahora el amor de Dios, la gracia de Dios, la justificación, la redención, la expiación y el perdón de nuestros pecados. Qué grande es el amor de Dios. También somos adoptados como hijos. Esto tiene que ver como en relación a Dios. El creyente en Cristo es adoptado por Dios como hijo. Por consiguiente, somos hermanos en Cristo. Dice la palabra de Dios que somos coherederos juntamente con Cristo. Y eso es tan impresionante que Dios nos ve a nosotros como su hijo. Si bien obviamente en nuestra naturaleza no somos dioses. No nos vamos a considerar divinos como Jesucristo. Pero sí, el Padre posicionalmente nos ve como sus hijos, al igual que su Hijo Jesucristo. Entonces recibimos las bendiciones de Jesucristo en nuestra vida. Somos coherederos juntamente con Cristo, dice la palabra del Señor. La salvación no solamente trae perdón, sino también adopción. Dios recibe al creyente dentro de su familia. Mire qué hermoso esto. Y establece con él una relación personal de padre e hijo. Por el Espíritu Santo podemos acercarnos a Dios llamándolo, y esto es muy hermoso, Abba. Podemos llamarlo Padre. Abba, Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y eso es muy hermoso. Somos reconciliados nuevamente con Dios, pero no para tener una relación formal con Dios, sino que para tener una relación íntima con Dios. Al nivel de que Él nos trata como sus hijos. A los que creyeron en Él, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. A los que le confesaron, a los que creen en Él, Dios les dio autoridad de ser llamados hijos suyos. Entonces esa es nuestra identidad. Hay una identidad que cambia en nuestra vida. Hay una nueva naturaleza. Una naturaleza en donde anteriormente estábamos perdidos en delitos y en pecados, enemistados con Dios, dice la palabra del Señor. Pero en Cristo, el creyente que viene a Cristo, la persona que cree en Cristo y está en Él y es renovado a través del Espíritu Santo, adquiere una nueva naturaleza y es restaurada esa relación con Dios, y una relación tan íntima en la cual nosotros podemos llamar a Dios Padre. Y Él nos, ¿cierto? Él trata con nosotros como hijos. Entonces, eso es lo que sucede con el creyente en relación a Dios. Eso es lo que sucede cuando el creyente reconoce esa necesidad de salvación,
y reconoce a Jesucristo como el camino, verdad y vida, eso es lo que sucede. El hombre adquiere una nueva naturaleza, es hecho una nueva criatura, nace de nuevo y esa relación es restaurada, es justificado por Dios, ¿cierto? La justicia de Cristo es imputada a nosotros, aún sin merecerlo, sin mérito alguno, pero somos llamados justos y somos llamados hijos de Dios, somos adoptados por nuestro Padre. En Cristo pasamos de la enemistad a la reconciliación y de la separación a la condición de hijos de Dios. Eso es lo que hace Cristo. Por eso que en el programa anterior decíamos, ¿cómo vamos a poder negar esta necesidad que hay en nuestra vida? Porque realmente necesitamos de Cristo, necesitamos a un Salvador. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas totalmente nuevas y nos lleva nos posiciona en un lugar de privilegio, de bendición. Por eso es muy importante que si usted me está escuchando en este momento, me está viendo a través de las redes sociales, las diferentes plataformas digitales, le invito a que usted pueda acudir a Cristo, que usted vaya a Jesucristo, que reconozca esa necesidad que hay en usted de salvación, porque Cristo quiere justificarlo, quiere llamarlo justo, quiere santificarlo, quiere restaurar esa relación con usted y quiere, lo más importante, quiere llamarlo un hijo suyo y tratarlo como un hijo. Y eso queremos que también usted pueda entenderlo y que pueda experimentarlo, que usted pueda vivir esta bendición, pueda vivir esta experiencia de ser un hijo de Dios. Bueno, vamos a la pausa y vamos a seguir avanzando en el tema del día de hoy, del creyente en Cristo. Hemos vuelto de la pausa y este segundo bloque vamos a hablar acerca del creyente en relación al prójimo y en relación consigo mismo. ¿Ya? Es la misma estructura que utilizamos en el programa anterior. La unión con Cristo necesariamente transforma nuestra relación con otras personas. La vida cristiana no puede reducirse a una experiencia individual. Y esto es muy importante. No sé si usted ha escuchado muchas veces cuando se habla de que no, la salvación es personal. Yo no tengo nada que ver con la otra persona, yo no puedo salvar a la otra persona, yo tengo que ver con mi propia salvación. Y esto tiene en parte verdad, pero también nos aleja un poco de otra gran verdad. Que Dios nos creó para poder relacionarnos con los demás. Esa era una de las características también en cuanto a la naturaleza del hombre. Dios no nos creó para vivir una vida solitaria, para vivir una vida individualista, sino que nos creó para poder relacionarnos con los demás. Lo vemos cuando Dios creó a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No era bueno que el hombre estuviese solo, sino que le hizo una ayuda idónea, dice la palabra del Señor, y ahí Dios forma o crea a Eva. Entonces vemos que Dios no creó al hombre para que se viviera o se relacionase consigo mismo solamente, sino para que se pudiese relacionar con los demás. Y en Cristo vemos que cuando el hombre se acerca a Jesucristo, recibe a Cristo en su vida, también lo hace parte, así como lo vimos en el bloque anterior, hablamos que el creyente es llamado hijo de Dios, ¿cierto? Se restaura la relación de padre e hijo, pero también cuando el creyente está en Cristo, el creyente es introducido a una comunidad cristiana, es introducido a un cuerpo, es unido al cuerpo de Cristo, en este caso a la iglesia del Señor. Y eso es muy importante. Porque como les decía, como algunos dicen, no, la salvación es individual, la salvación es personal. Sí, pero el Señor también nos ha llamado a ser parte de un cuerpo, a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser miembros de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no es individualista. La iglesia de Cristo no se conforma solamente de individuos que realizan un trabajo de forma personal, individual, en la cual no haya conexión entre ellos, sino que Dios utiliza diferentes
personalidades y obviamente diferentes personas, ¿cierto? Diferentes individuos con una infinidad de personalidades distintas, ¿cierto? De mucha, podríamos decir, de diversidad. Dentro del cuerpo de Cristo hay una diversidad de personas, ¿cierto? Sin embargo, todas trabajamos en común. Todas trabajamos o todas nos relacionamos, ¿cierto? Para un bien común. La palabra de Dios nos enseña que todos somos partes de un cuerpo. Todos somos miembros de un cuerpo. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros y todos funcionan de diferentes formas, pero forman un cuerpo en sí, ¿cierto? Todos suman para el funcionamiento del cuerpo. Así también es la iglesia del Señor. Así también somos los creyentes. Cuando venimos a Cristo, cuando nos introducimos en la familia de Dios, nosotros no vamos a vivir una vida en solitario. Nosotros no vamos a seguir nuestro camino cristiano solitariamente, sino que lo vamos a vivir, vamos a desarrollarnos, vamos a crecer en comunión con la iglesia de Cristo. Y podemos hablar, por ejemplo, de los dones espirituales que vemos en los libros de Corintios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, y todo esto va en beneficio a la obra de Dios. Y esto nos enseña que el Espíritu Santo, el actuar de Dios, la obra de Dios, tiene mucho que ver cómo nosotros nos relacionamos con los demás, porque los dones espirituales, los dones que el Señor entrega a su iglesia son para el beneficio, para la edificación de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo somos todos. Entonces mi vida, su vida se beneficia, ¿cierto? Por mi trabajo, por mi labor en la obra de Dios, así como yo también me beneficio de los demás dones que Dios ha puesto en cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces Dios nos llama a unirnos al cuerpo de Cristo. Por eso que en relación al prójimo, nosotros pasamos a formar parte de una gran familia en Cristo, una gran familia en el Señor. 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos, toda la iglesia, y todos compartimos algo en común, que es Cristo. Compartimos la verdad de la palabra del Señor. Y entonces cuando escuchamos lo que decía al principio de que la salvación es personal y que yo velo por mi salvación, por mi persona solamente, claramente la salvación es personal. Yo no voy a salvar a la otra persona, pero sí el Señor nos ha llamado a edificarnos los unos a los otros, a poder acompañarnos, y de hecho también nos dice el apóstol Pablo a soportarnos los unos con los otros. Porque al haber diversidad de personas, de personalidades, ¿cierto? Con diferentes cualidades, ¿cierto? Con emociones quizás a flor de piel, algunos más que otros, muchas veces es difícil poder llevar una relación, una paz entre todos, ¿cierto? Pero sin embargo, la palabra de Dios nos llama a que debemos conformar, ¿cierto? Y vivir una vida relacionándonos con los demás, ¿cierto? Conformando el cuerpo de Cristo. Entonces, es muy importante esto que nos dice la palabra del Señor, que también tenemos una relación o debemos relacionarnos con los demás. Que ser cristiano no es solamente vivir una vida en solitario entre Dios y yo. Si Dios me llamó a ser su hijo, bueno, yo tengo que ver con mi Padre solamente. No, también tenemos que ver con la iglesia, porque Dios nos ha puesto a hombres y mujeres a nuestro lado para también ellos ser parte del proceso que estamos viviendo de santificación, de perfeccionamiento, ¿cierto? En la obra cristiana, en el caminar cristiano. Entonces así también usted o yo también voy a ser un puente, un instrumento de bendición para mi hermano que a lo mejor está recién comenzando. Si esto fuese solitario, si esto fuese individualista el evangelio, muchos cristianos no alcanzarían una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque no tendrían a quien poder mirar, a quien admirar en el buen sentido, a quien poder imitar. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, porque tenían un ejemplo en el apóstol Pablo. Tenían un ejemplo los discípulos. Entonces, cuando vemos que el evangelio se trata también de una iglesia, de una comunidad, también eso nos debe llamar la atención de que nosotros también tenemos que ser de bendición para quienes nos rodean y de tener ese deseo, ese anhelo de poder relacionarnos bien con nuestros hermanos. Es un gran desafío. Porque así como yo puedo tener muchos defectos, ¿cierto? Lamentablemente soy parte del cuerpo de Cristo. Obviamente que tengo que cambiar todas aquellas cosas,
para que también mis hermanos también puedan ver en mí un ejemplo de fe, un ejemplo de un buen cristiano, y también puedan inspirarse también a poder crecer, a poder avanzar también en la obra de Dios, así como también yo puedo admirar a otro hombre, otra mujer de Dios en su ejemplo de vida, en su testimonio, en sus dones, en sus frutos. Así también todos nos vamos beneficiando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, y como decíamos al principio, todos formamos parte de un cuerpo. Formamos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y cada uno somos útiles en la obra de Dios. Gálatas 5:13 dice: servíos por amor los unos a los otros. Y esto nos llama también a un servicio. Si somos llamados a formar parte de una comunidad, ¿cierto? Parte de una comunidad, parte de un grupo de creyentes, ¿cierto? Que con un fin en común, que es Cristo, que es su palabra, que es predicar la palabra de Dios, que es edificarnos, también tenemos que servirnos en amor. Gálatas 5:13 nos decía: servíos por amor los unos a los otros. La nueva vida se manifiesta mediante el amor y el servicio. Así como Cristo vivió entregándose por otros, el creyente debe abandonar el egoísmo y procurar el bienestar de su prójimo. Como les decía, muchas veces es difícil, porque los caracteres a veces son muy variados y tratar con muchas personas es difícil, pero el Señor nos llama a tener comunión. ¿Cierto? Como el apóstol Pablo dice en la carta de los Efesios, nos habla en el capítulo 4 acerca de la unidad. Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, ¿cierto? Entonces vemos que Dios nos llama a guardar la unidad, solícitos en guardar la unidad, ¿cierto? Que es el vínculo de la paz. Entonces, cuando vemos que la palabra del Señor nos enseña a que debemos amar a nuestro prójimo, no nos está enseñando solamente a amar a los que están afuera, ¿ya? O amar al que no conoce al Señor y demostrarle el amor diciéndole que le amamos, predicándole la palabra del Señor, sino que también a los que están más cercanos, a los que ya han creído y son parte también del cuerpo de Cristo. A veces vemos a nuestro prójimo como alguien muy lejano, pero nuestro prójimo es el próximo, el que está muy cerca de nosotros. Y nuestra iglesia es el terreno donde también nosotros debemos trabajar ese amor al prójimo. El creyente también en relación consigo mismo. La regeneración también transforma la manera en que comprendemos nuestra propia identidad. Y eso lo vimos también, que una de las consecuencias del pecado, de los efectos del pecado, es que el hombre pierde su identidad. Pierde su identidad porque o malinterpreta su propia identidad. Porque la palabra de Dios nos dice que somos creación de Dios. Fuimos creados por Dios y tenemos una identidad. Dios ha puesto una identidad en nosotros. Entonces, un distintivo, somos imagen, somos creación de Dios, imagen, semejanza de Dios. Pero el mundo, lo que pasa con el mundo es que hoy en día, y está muy de moda, es que muchos tienen una crisis de identidad. No saben quién realmente son, ¿ya? Y no es que sea una crisis de identidad algo sencilla como de quién soy yo, si soy un padre, soy realmente un buen padre, soy realmente un buen esposo. No esas crisis de identidad de esa forma, o crisis existenciales que podríamos denominarlas así. Sino que hoy en día las crisis son ¿qué género soy? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Soy un niño? ¿Soy una niña? ¿Soy un joven? ¿Soy un perro? ¿Soy un caballo? ¿Soy un conejo? Esas son las crisis de identidad que hay hoy en día. Incluso otros que soy extraterrestre, soy alienígena, soy un dios. Entonces hay una crisis de identidad, ya no son las típicas crisis existenciales de antes, como le decía, soy un buen esposo, soy un buen padre, soy un buen hijo, estoy haciendo lo correcto. No, sino que hay una crisis de identidad donde el hombre ya no sabe realmente quién es. Y por eso que anda buscando por aquí y por allá y busca opciones. Este me dijo que yo soy esto. Quizás en una vida pasada fui tal persona, fui tal cosa, fui tal objeto, no sé. Hay una crisis, pero cuando el creyente está en Cristo, le entrega una identidad, ¿cierto? O sea, vuelve a abrir sus ojos y le da a entender quién es realmente en Cristo. ¿Quién es realmente en Cristo?
Tenemos una nueva comprensión, el creyente tiene una nueva comprensión de sí mismo. En Cristo aprendemos a mirarnos correctamente. Ya no debemos definir nuestra identidad solamente por nuestros pecados, fracasos, capacidades o logros, sino por nuestra relación con Dios. Y eso es importante, porque en el primer bloque hablábamos acerca de que somos hijos de Dios. Tenemos esta relación tan íntima con Dios que Dios nos llama hijos y nosotros podemos decirle Padre, Abba, Padre. Entonces, nosotros somos hijos de Dios y dependemos totalmente de Él. Como hijos dependemos totalmente de Dios. Y la palabra nos enseña quiénes somos nosotros. Nos da identidad, ¿cierto? Que somos hombres y mujeres de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos esa claridad en la palabra del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, como nos decía la lectura inicial. Esto produce humildad también en nosotros. Podemos reconocer humildemente quiénes somos, que dependemos totalmente de la gracia de Dios, dependemos totalmente de Dios. Somos justos, somos santos, sí, pero no por nuestros propios méritos, no porque nosotros lo hayamos alcanzado, sino porque Cristo nos alcanzó a nosotros y Él, como decíamos al principio, ha imputado esa justicia, esa gracia y esa santidad en cada uno de nosotros. Pero también dignidad porque sabemos que pertenecemos a Dios. Hoy en día, como les decía, hay una crisis de identidad, sobre todo en la juventud, que no sabe realmente quién es, cuál es el propósito de su vida, por qué están aquí en este mundo. Entonces muchos por buscar la verdad o muchos por no poder encontrar la verdad, muchos hasta han cometido suicidio, se han suicidado porque no han encontrado sentido a la vida, porque no han encontrado su propia identidad, porque han creído que realmente no son necesarios en este mundo, que el mundo no los necesita y han perdido el rumbo de sus vidas. Pero cuando el hombre llega a Cristo, Cristo le aclara su vida, le aclara su mente y le da a entender que es un hijo de Dios, creación de Dios, la creación perfecta de Dios, hechos a imagen y semejanza suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que Dios ha hecho, eso es el propósito que Dios siempre ha tenido con cada uno de nosotros. Entonces esto nos da a entender cuál es nuestra condición. Somos una nueva criatura creados en Cristo Jesús, hemos sido salvos por gracia y hemos sido llamados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. También podemos reconocer nuestras cualidades, nuestras capacidades. Primera de Pedro 4:10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué bonita esa palabra, la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha equipado, como hablábamos en relación al creyente con su prójimo. Hablamos que la iglesia de Cristo está compuesta por diversas personas, diversos miembros que también Dios ha dotado de diversos dones. Y aquí el apóstol Pedro nos habla de esto mismo, de la multiforme gracia de Dios, que los dones, las capacidades que Dios nos ha entregado, que las podamos administrar de buena forma. Y eso también nos da identidad a nosotros. Nos da identidad, que Dios nos capacitó, nos dio dones, talentos, capacidades para poder administrarlos de forma correcta, para que podamos trabajar a favor de la obra de Dios y a nuestro prójimo, ser de edificación para la iglesia. Entonces Dios nos da una identidad, nos hace también ser humildes para poder reconocer que dependemos totalmente de Él y que esas capacidades también que Dios nos da y que nos hace muchas veces distintivos, ¿no? Es un distintivo entre los hijos de Dios, porque muchos pueden tener un don, otro don, ¿cierto? O pueden tener muchos dones, pero cada uno se va distinguiendo del otro. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto algo también distintivo en cada uno de nosotros. Y por eso que el apóstol Pedro dice que debemos administrar correctamente lo que Dios ha puesto en nosotros. Así como el apóstol Pablo decía que hay diversidad de dones, pero es un solo espíritu el que los da. Tenemos que reconocer que todo
todo de lo que hay en nosotros, nuestra identidad, nuestras capacidades, todo lo que hay en nuestra vida, en nuestra naturaleza, en esta nueva naturaleza en Cristo, también depende totalmente de Dios. Y de eso se trata también esta nueva naturaleza, que dependemos totalmente de Cristo, dependemos totalmente del Espíritu Santo, de su guía, de su dirección, dependemos totalmente del cuidado y la provisión de Dios. En Cristo encontramos una nueva identidad y un nuevo propósito para nuestras capacidades. Como le decía, en el mundo la gente está perdida, no sabe cuál es el propósito de su vida, no sabe cuál es su identidad, no se identifica con nada, absolutamente con nada, y cree que lo que hay en su vida no es de beneficio para nadie. No hay un instrumento, no hay un medio que ellos puedan visualizar para poder trabajar lo que hay en sus vidas, para poder ocupar sus capacidades, sus dones, sus talentos, porque en el lugar que buscan poder utilizarlo no lo pueden poner en práctica. ¿Por qué? Porque no están hechos para este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha apartado de Dios. Pero cuando volvemos a Cristo encontramos sentido a nuestra identidad, encontramos sentido a lo que hay en nosotros, a nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos. Porque Dios ha puesto eternidad en nosotros y un sentido y un propósito en cada uno de nosotros. Vamos a la pausa, ya hemos terminado con este bloque y ya seguimos con el bloque final que nos va a hablar acerca del creyente en relación a lo creado y al tiempo. Hemos vuelto de la pausa para ya comenzar con nuestro tercer bloque y final, donde vamos a hablar acerca del creyente en relación a lo creado y al tiempo. La nueva creación también restaura nuestra comprensión de la responsabilidad que Dios entregó originalmente al ser humano sobre el mundo creado. Y aquí hay dos puntos importantes que debemos entender, que nos habla acerca de la valoración de la creación de Dios y también nuestra responsabilidad como mayordomos de lo que Dios nos ha entregado en la creación, o hablando acerca de la creación. Salmos capítulo 24, versículo 1 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, en primer lugar tenemos que entender que el mundo, tal como lo vemos, ¿cierto? Todo lo que existe no nos pertenece a nosotros. Cuando el creyente está en Cristo, reconoce que todo lo que está a nuestro alrededor le pertenece a Dios. Totalmente, todo, aún nosotros, como creación suya. Entonces la humanidad perdida en el pecado, la humanidad cegada por el pecado, cree que el mundo le pertenece y trata el mundo, o trabaja, administra el mundo, manipula el mundo, la creación, todo lo que hay, los recursos, a su antojo, para su propio beneficio, considerando que todo lo que hay le pertenece al ser humano. Pero cuando el hombre está en Cristo, reconoce también como Jesucristo reconocía ese valor de la creación, ¿cierto? Y él también le daba su lugar a la creación y hablaba y daba ejemplo a través de la creación, ¿cierto? Nos enseñaba grandes verdades. También nosotros debemos reconocer que la creación, todo lo creado, le pertenece a Dios y es también parte del propósito de Dios. Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que podemos ver en ella también con un propósito. Y nosotros no podemos manipular, no podemos adueñarnos de ese propósito con el cual Dios los creó. Sino que tenemos que ver, observar y valorar lo que Dios ha creado para nosotros. Lo ha creado para nosotros, para que nosotros lo podamos disfrutar, pero también para que nosotros lo podamos cuidar, administrar de forma correcta. Hay una responsabilidad también en nosotros de poder cuidar aquello que Dios nos ha entregado. Como veíamos en los primeros capítulos de este programa, hablamos acerca de las consecuencias del pecado allí in situ, cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron y fueron castigados por Dios, ¿cierto? Al hombre lo hizo que también su trabajo fuese más arduo, pero también debido al pecado del hombre, la tierra fue maldecida a causa del pecado del hombre. Por eso que la palabra de Dios dice que la tierra gime, el mundo gime,
También la tierra está sufriendo. Y también la tierra va a ser redimida en un futuro cercano. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, van a ser las cosas restauradas. Entonces vemos que debemos valorar también el creyente en Cristo, el nuevo creyente, la persona que está en Cristo ahora, que ha experimentado un nuevo nacimiento. Y eso lo vamos a hablar también más adelante en otros capítulos, vamos a hablar específicamente de todos estos términos. Este hombre que es una nueva criatura también entiende el valor que posee la creación. Dios creó las cosas para que también a través de ellas nosotros pudiésemos entender la voluntad de Dios, pudiésemos entender el poder de Dios, pudiésemos dimensionar cuán grande es nuestro Dios. Como leíamos en el capítulo anterior, hablamos acerca de Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice: todo lo creado, todo lo que vemos, las cosas visibles son testigos o son testimonios de las cosas invisibles, del poder de Dios, su poder, su majestad, son evidencia de todas estas cosas, son evidencia del poder de Dios, que Dios está detrás de todas aquellas cosas. Y eso también nos da a entender a nosotros que cuando estamos en Cristo vemos las cosas de una forma distinta. Vemos la creación no como producto de la casualidad, no como producto de una teoría donde nos dice que todo sucedió por casualidad, sino que vemos la creación como algo que nos habla acerca del Creador. Vemos la creación que fue realizada por Dios con un propósito. Vemos cómo Dios creó todas las cosas con perfección. Como dice el texto capítulo 1 de Génesis, y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios creó todas las cosas, dice, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Pero ¿qué es lo que pasa con el hombre hoy en día? El hombre trata de explotar lo que más pueda, los recursos naturales, ¿cierto? Contamina, asesina, mata, ¿cierto? A los animales. El mundo ha perdido ese reconocimiento del valor de lo que significa la creación. Y ha perdido también esa capacidad de poder ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nosotros. Génesis 2:15, hablando de Adán en el huerto del Edén, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios no puso a Adán en el huerto del Edén para que lo contaminara, para que lo explotara, para que acabara todos sus recursos, sino que claramente para que se beneficiara del huerto, ¿cierto? Pero sí para que lo labrase, para que lo cuidara, para que lo administrara de forma correcta. Entonces, eso nos enseña a nosotros también que el nuevo creyente en Cristo también tiene esta conciencia, podríamos decir esta conciencia ambiental, esta conciencia de todo lo creado, porque también nosotros somos parte de la creación de Dios, y también es nuestro deber como cristianos también el de poder cuidar lo que Dios nos ha entregado. Hay muchos que dicen, ya están hablando de ambientalismo, ya estas personas que nos hablan del ecosistema y todo, como que rechazamos también un poquito esas temáticas, ¿cierto? Como consideramos que no son temáticas cristianas. Pero dentro del plan y el propósito de Dios, la creación también juega un papel fundamental, ¿cierto? Importante dentro de todo lo que el Señor ha propuesto para el hombre, para la humanidad. Y con relación al tiempo, también vemos que el creyente también tiene una nueva visión en cuanto al tiempo. ¿Qué podemos decir? Finalmente, la nueva vida en Cristo cambia radicalmente nuestra comprensión del presente, de la muerte y de la eternidad. En primer lugar, una perspectiva frente a la muerte, una nueva perspectiva frente a la muerte. ¿Cuál es la perspectiva del hombre sin Cristo? La muerte es el final. Más allá de la muerte no existe nada más. La perspectiva del hombre influenciado por el pecado, cegado por el pecado, convencido de que no hay eternidad, convencido de que el hombre es producto de la casualidad, convencido de que no existe un espíritu, no existe un alma, no existe nada eterno en el ser humano. La muerte para este hombre es el último paso, el paso final, y después de la muerte no hay nada.
Para muchos la muerte también es un paso a otra vida, pero a otro plano, a otra dimensión, a otras dimensiones, o simplemente la muerte es un paso más para la reencarnación. Ese es el concepto de la gente que no conoce al Señor, de esa gente que aún no ha reconocido la necesidad de un Salvador y reconocer a Cristo como la verdad y la vida, la verdadera vida. La regeneración nos une espiritualmente con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda cuando hablamos de Jesús y en relación a la muerte, al tiempo y a la muerte? Hablábamos que Jesucristo venció la muerte. Él se sometió a la muerte por sí solo. Por su propia cuenta, Él se sometió a la muerte, se entregó a la muerte, pero Él al tercer día venció a la muerte. No, Él no estaba sujeto a la muerte. Él venció a la muerte para darnos también esa esperanza que así como Cristo un día resucitó de entre los muertos, así también nosotros vamos a resucitar. Si creemos en Él, vamos a resucitar también de entre los muertos. Porque Él le dijo a María, si crees, ¿cierto?, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la nueva perspectiva que tiene el cristiano, el creyente en Cristo, que la muerte no es algo final, no es el paso final, no es el último paso, no es la última etapa de la vida de la persona, sino que la muerte también es un paso para la eternidad. Solamente un paso para vivir una vida eterna. Desde que el hombre viene a Cristo y recibe a Cristo, ya vive una vida eterna. El que cree en Él ya tiene vida. Y vida en abundancia, una vida eterna. Entonces, esa es la nueva perspectiva. Y la muerte solamente es un paso más. ¿Por qué? Porque el que ha creído en Cristo ya tiene la vida eterna. Como les decía, la regeneración nos une espiritualmente con la muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque el creyente todavía enfrenta la muerte física, obviamente, ¿cierto? Esta ya no posee el mismo significado porque Cristo ha vencido su poder definitivo. Como les decía, ya para el cristiano, la muerte no es el fin de la vida, no es el fin de todas las cosas, sino que la muerte solamente es un paso, la muerte física es un paso para seguir viviendo una eternidad juntamente con Dios. Y eso es impresionante porque nosotros tenemos el concepto o la noción solamente de lo temporal, de lo finito, de lo infinito podríamos decir incluso, pero no de lo eterno. Entonces, esto de que la palabra de Dios nos diga que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna y ya la muerte no tiene más poder sobre nosotros, esto es totalmente de otro mundo, ¿ya? Totalmente, muchas veces no lo podemos entender y de hecho yo por lo menos yo no lo puedo entender, de vivir una eternidad que esto no tiene fin. Para mí totalmente una locura, pero la palabra de Dios nos entrega esta garantía, nos da esta esperanza, nos entrega esta seguridad de vida eterna. Por eso, si usted me está escuchando, si me está viendo, yo le invito a que usted vaya a Cristo, porque Cristo quiere darle una nueva perspectiva, una nueva visión. Quizás para usted la muerte es algo terrible. Quizás usted tenga temor de la muerte. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Y ya la muerte ya no tiene más poder sobre su vida. Como Él dijo, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Quizás va a llegar un momento en donde todos tenemos que pasar por este momento de la muerte física, donde nos separamos de este cuerpo físico, donde ya no estamos más en este mundo, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esta naturaleza vieja, pecaminosa ya no está, sino que es una nueva criatura en Jesucristo, una nueva naturaleza, y esta nueva naturaleza es eterna. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado a través de su Hijo Jesucristo la salvación eterna de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu. La vida eterna además no comienza solamente después de morir, comienza desde el momento en que el hombre cree en Jesucristo, lo que le decía hace un momento, ¿cierto? Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Solamente dice eso el texto? No, dice para que tenga vida
eterna. Si usted en este momento, hermano, amigo, cree en Jesucristo, usted ya tiene y está gozando de la vida eterna. Y ya la muerte no tiene más poder sobre usted. Y el día de mañana usted a lo mejor, no sé, la muerte puede llegar de muchas formas, pero solamente será un paso más para seguir viviendo esta vida eterna que ya Cristo le entregó en este momento si usted la acepta en su corazón. Y también tenemos una nueva perspectiva, ya para ir finalizando, una nueva perspectiva o una nueva forma de ver, de utilizar nuestro tiempo. Ya ahora el cristiano o la persona en Cristo, el creyente en Cristo, ya no gasta más su tiempo. No es gastar el tiempo, sino que es utilizar de forma correcta el tiempo. Si nuestra vida permanece en Cristo, también nuestro tiempo le pertenece. Por ello, el creyente no debe simplemente gastar sus días, sino utilizarlos sabiamente para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16? Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Aprovechen bien los días, aprovechen bien sus tiempos, porque el tiempo que estamos viviendo, ya en los tiempos del apóstol Pablo, eran tiempos malos, no eran tiempos buenos, y hoy en día también estamos viviendo no tiempos buenos. Por lo tanto, debemos aprovechar bien nuestros tiempos, nuestros recursos, todo lo que nos ayude en beneficio de nuestro crecimiento espiritual, en favor también de la obra de Dios. Debemos aprovechar bien nuestro tiempo, nuestras horas, el tiempo que nosotros pasamos, como decimos, el tiempo de ocio, pero que ese tiempo que nos queda libre muchas veces lo podamos utilizar de buena forma. ¿Cómo? Aplicando las diferentes disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las disciplinas espirituales? Tener tiempos a solas con Dios, tener tiempo también para ayunar, tiempo para la oración, tiempo para la lectura de la palabra y también tiempo para nuestras familias, tiempo de calidad con aquellos que nos rodean, tiempo de calidad también con la iglesia de Cristo, con nuestro prójimo que nosotros acostumbramos a relacionarnos también dentro de la comunidad cristiana. Tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no lo podemos recuperar, ¿cierto? Eso es algo que no podemos cambiar. El tiempo no lo podemos recuperar. Pero debemos invertirlo de buena forma. Aprovechar el tiempo. Obviamente vamos a utilizar, a lo mejor van a haber días, fines de semana que vamos a descansar, claramente. Vamos a ocuparlo solamente para descansar, para viajar a lo mejor y tomarnos un descanso. Pero debemos por lo general ocupar bien nuestros tiempos, administrar correctamente nuestros tiempos para poder en primer lugar crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, crecer en la gracia de Dios, crecer en nuestra fe, edificar también la iglesia de Cristo, ¿cierto? Y también para hacer un buen testimonio para quienes nos ven. Porque si alguien nos ve y nos ve perdiendo el tiempo, nos ve todo el día, no sé, en el trabajo, viendo el celular, nos ve todo el día, no sé, hablando mal de los demás, nos ve en lugares en los cuales no debiésemos estar, claramente estamos desperdiciando el tiempo, las horas, los días que Dios nos está entregando. Por eso, como dice la palabra, procuremos hacer el bien constantemente. Procuremos lo bueno. Procuremos aprovechar, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, bien nuestro tiempo, porque los días son malos. Entonces, esta es la nueva vida que tiene el creyente. Ya para finalizar ahora, para resumir, esta es la nueva vida que tiene el creyente en Jesucristo, aquel que reconoce esa necesidad de un Salvador. Cuando hablamos en el capítulo anterior de la necesidad de un Salvador, quienes reconocen esa necesidad en su vida, quienes han sido tocados por el Espíritu Santo y han reconocido como pecadores, el Espíritu Santo los ha convencido de que necesitan realmente un Salvador. Esa nueva vida que han adquirido en Jesucristo
trae consigo todo esto, una nueva relación con Dios, una relación estrecha con Dios, donde somos justificados por la gracia divina, por medio de la fe en Jesucristo. Hemos sido llamados justos, hemos sido llamados santos, hemos sido llamados hijos de Dios. Dios restaura una relación con nosotros en donde nosotros podemos tener esa comunión tan íntima de poder llamar Padre a nuestro Dios y de que Él nos llame hijo, que nos trate como hijos amados. También nos da una nueva perspectiva de cómo nosotros nos relacionamos con los demás, que somos, claro, personas, somos individuos, pero cada uno de nosotros como individuos nos relacionamos con los demás. Y debemos vivir una vida comunitaria. Hemos sido llamados a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, y a vivir en comunión con la diversidad de personas que conforman el cuerpo de Cristo, que conforman la iglesia de Cristo. Nos da a entender también una visión de lo que nos rodea, de la creación de Dios, de lo que Dios nos ha entregado, que debemos ser buenos administradores, valorar lo que el Señor nos ha entregado, la creación, todo lo que nosotros podemos observar, todo lo que nos beneficia también a nosotros, y ser buenos administradores, no manipuladores, ¿cierto? No explotadores de todo esto que Dios ha creado para nosotros. Y finalmente, ¿cierto?, tener una nueva perspectiva del tiempo que Dios nos ha entregado a nosotros, y también una nueva perspectiva de la muerte, que en Cristo nosotros tenemos una nueva vida, una vida eterna, y que la muerte ya no tiene más poder sobre nosotros, sino que Cristo venció la muerte y nos da esa esperanza también a nosotros de que si un día nosotros morimos, ¿cierto? Y no ha sido la venida del Señor antes, también cuando el Señor venga, dice la palabra del Señor que los muertos resucitarán primero, y eso es una gran esperanza para aquellos que han partido ya en los brazos del Señor, que han partido creyendo en Jesucristo y que han partido con esa esperanza y quizás no vieron la venida del Señor, pero cuando el Señor venga, aquellos que creyeron y murieron van a ser resucitados, ¿cierto? Van a vivir, van a ser resucitados y con un cuerpo glorificado, que también lo podemos hablar en capítulos más adelante, ¿cierto? Pero nos va a dar ese privilegio de que la muerte ya no tenga más dominio sobre nosotros. Porque como así Él venció la muerte y resucitó al tercer día, también los que mueren en Cristo también resucitarán. Entonces, tenemos una vida en Cristo totalmente distinta. Dios hace todas las cosas nuevas, y con esto termino. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted, persona que me está escuchando, que está ahí dudando de si dar el paso o no, si de recibir a Cristo en su vida o no. Le invito a que no lo dude más, que confíe plenamente en Jesucristo, y el Señor va a cambiar totalmente la perspectiva de su vida. Y usted va a poder hacer y va a poder poner en práctica el propósito que Dios tiene para su vida. Como decía el texto inicial, para que usted ande en esas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para su vida. Esa es mi invitación, esa es nuestra invitación, que usted pueda creer plenamente en Jesucristo. Y si usted cree en Él, tiene vida eterna desde ahora en adelante, y su nombre va a estar inscrito, como dice la palabra del Señor, en el libro de la vida. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Ha sido una bendición poder compartir un programa más con ustedes. Les invito a que nos siga sintonizando, nos siga viendo. Y bueno, les dejamos invitado para el próximo episodio, que nos siga sintonizando, nos siga viendo en este programa llamado Hechos a su imagen. Que Dios le bendiga.